Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. ¿Cómo nos encontramos en esta hermosa tarde, hermanos? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pregunto a la Iglesia de Dios en esta hermosa tarde que nos regala con este calor. ¿Sentimos la presencia de Dios en este lugar, hermanos? ¿Siente usted la presencia de Dios en este lugar? ¿Está usted de acuerdo conmigo que este es el lugar donde Dios escoge para que podamos estar en comunión con Él, hermanos? Bien, ¿por qué digo esto? Porque hoy vamos a estudiar, hermanos, más bien voy a tratar de explicarles cómo el poder de Dios se manifiesta en los hombres. Vamos a ver en esta hermosa tarde, hermanos, el poder de Dios en ese momento, obviamente, en el pueblo de Israel, pero también cómo es que en la presencia de Dios, hermanos, la podemos sentir, incluso algunas veces creo que hasta la podemos palpar, hermanos. Voy a invitar a que ocupen sus lugares, hermanos. El tema de hoy es la presencia de Dios en la nube sobre el tabernáculo del testimonio. ¿Sí, hermanos? Cuando el pueblo de Dios, hermanos, sale de Egipto y dirige sus pasos hacia la tierra prometida, al cual, hermanos, la palabra de Dios nos refiere y nos da información de que se dirigían a la tierra que se conoce como Canaán. Esa tierra de Canaán, hermanos, ya lo hemos estudiado, estaba habitado por pueblos, pues, que no conocían a Dios, eran pueblos idólatras, pueblos en los cuales no tenían conocimiento de Dios, y a los cuales refiere la palabra de nuestro Dios, que su maldad era tanta, hermanos, que el Señor incluso usa esta palabra, los vomita de la tierra. ¿Qué significa, hermanos? Que los iba a expulsar totalmente de esa tierra por la maldad que tenían. Cuando el pueblo caminaba por el desierto, hermanos, sale de Egipto y dice que tuvo su primera parada, hermanos. ¿En dónde, hermanos? ¿En el monte de qué? En el monte de Sinaí o en el monte Horeb. En ese monte Horeb, hermanos, vemos, y ya lo hemos estudiado un poquito, que el Señor a través de Moisés recibe las tablas de los 10 mandamientos. Cuando esto sucedió, hermanos, ese monte, ¿qué pasaba con ese monte, hermanos? Humeaba, ¿verdad? Incluso en una parte de las Sagradas Escrituras dice que esa nube, ese cerro se cubrió ¿de qué, hermanos? De una nube. ¿Pero qué era esa nube? ¿Qué representaba esa nube? Pues precisamente, hermanos, en ese momento la presencia de Dios estaba ¿en dónde, hermanos? En ese lugar. Estaba en ese lugar. Posteriormente, hermanos, el pueblo siguió avanzando. Avanzaba. Veíamos las historias que nos comentaban nuestros hermanos y llegando hasta el arca de la alianza que hablaba nuestro hermano Enrique el sábado pasado. Pero también, hermanos, había el Señor ordenó a Moisés que realizara o que hiciera un tabernáculo. Sí, un tabernáculo. Vamos a ver si mis hermanos pueden proyectar ese tabernáculo, hermanos. No es el tema, obviamente, pero de aquí va a desprender el tema que vamos a tratar de explicar en esta tarde, hermanos. Bien, el Señor ordenó a Moisés, hermanos, vamos a verlo en el libro del Éxodo, en su capítulo 33, versículos 7 al 11, hermanos. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue
que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cual en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que entraban en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí, amados hermanos, Moisés le fue ordenado que armara ese tabernáculo, hermanos. No dentro del pueblo, sino dice que aún le daban un espacio exclusivo a este tabernáculo. ¿Cuál era el motivo de este tabernáculo? Pues era para que el Señor consultara que Moisés consultara a Dios cualquier decisión que tendrían que realizar, hermanos. Sería mucho hablar o sería mucho abundar respecto a cómo estaba constituido ese tabernáculo. Obviamente, les vuelvo a insistir, no es el tema de hablar sobre el tabernáculo, pero ya construido, hermanos, se asemejaba a eso, ¿sí? Se asemejaba a eso. Había ese tabernáculo, hermanos, pues era un bien muy, muy preciado para el pueblo de Israel, ¿sí? Era algo, vamos a decir, si habláramos de un tesoro, pues era uno de sus máximos tesoros. ¿Por qué? Porque ahí en ese espacio, hermanos, se manifestaba la presencia de nuestro Dios. ¿De qué materiales estaba hecho ese tabernáculo? Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 35, versículos 5 al 18, hermanos, de este mismo libro del Éxodo. Y ahí vamos a ver, en esos versículos, vamos a ver de qué estaba hecho ese tabernáculo, ¿sí? Varios materiales que el Señor, a través de Moisés, le decía: quiero que esto sea parte de ese tabernáculo. Incluso, hermanos, venían cosas bien detallosas, como tan siquiera las argollas, los lazos, las estacas, de qué material eran las carpas, y el orden en donde tenía que ir cada una de las cosas que el Señor mandaba a Moisés. No podía faltar, o sea, tendrían que tener exactamente ese orden. Incluso, hermanos, no cualquiera cargaba esos materiales, déjenme decirles, no cualquiera lo hacía. Recuerden que Aarón tenía hijos, ¿sí? Y sus 3 hijos tenían a su cargo cada labor respecto a este tabernáculo. Haga de cuenta que, por ejemplo, si este hijo quería meterse a hacer las labores de este otro, no lo dejaban, hermanos. O sea, no lo dejaban. Específicamente tenían que llevar lo que les tocaba. Obviamente, hermanos, como ya sabían, como hemos siempre dicho, nuestro Dios es un Dios de orden, lo hacía de esa manera. Siempre lo hacía de esa manera, hermanos. Y entre las cosas que ellos hacían, hermanos, fíjense, vamos a leer un poquito para ver más o menos de qué era qué materiales tenía ese tabernáculo. Versículo 5 dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo liberal de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, metal, y cardeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, cueros rojos de carneros, cueros de tejones, de madera de sitim, que era el de acacia, habíamos dicho hace 8 días, ¿verdad, hermanos? Y aceite para la luminaria, especias aromáticas para el aceite de la unción, para el perfume aromático, piedras de ónix y demás pedrería para el efod y para el racional. Dice: y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. También venían, hermanos, el tabernáculo, su tienda, su cubierta, anillos, tablas, barras, columnas, brasas, o sea, todo, hermano. O sea, era un mundo de utensilios que tenía ese tabernáculo.
Después, hermanos, en ese mismo capítulo 35, del verso 21 al 25, describe cómo fue o cómo armaron este tabernáculo. ¿Sí? ¿Cómo lo armaron? O sea, cómo le dieron la forma que finalmente tenía. Cada vez que lo armaban, hermanos, tenía que quedar exactamente igual. Y cada que lo desarmaran, hermanos, obviamente pues tenían que tener sus cosas perfectamente bien ordenadas. ¿Por qué? Porque como este tabernáculo era movible, digo movible, que se puede transportar de un lado a otro, porque el pueblo iba, ¿qué? Caminando. O sea, iba haciendo su caminata. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán. Luego entonces no podían estar en un lugar fijo, sino que cada vez que el Señor decía, avanzamos, avanzaban. Y cada vez que decían, se detenían, pues se detenían. Entonces, obviamente, tenían que estar, pero sí, preparadísimos para poder, hermanos, armar y desarmar ese tabernáculo. Si el Señor decidía, hoy se queda aquí, ahí se quedaban. Pero si decía, no, nos movemos en ese mismo día tenían que desarmar todo y seguir avanzando, hermanos. ¿Sí? Bien, vamos a ver en el versículo 30, en el capítulo 35, versículos 30 y el 34, ahí nos dice o nos da información quién construyó eso. ¿Sí? ¿Quién construyó ese tabernáculo? ¿O quién dirigió la obra? Porque ellos dos solos no iban a poder. ¿Sí? ¿Quién dirigió la construcción? ¿O quién dirigía la construcción? O armar este tabernáculo. Y nos dice, hermanos, quién era un hombre llamado Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y hay otro, hermanos, que se llama Aholiab, hijo de Iasamac, de la tribu de Dan. ¿Sí? Estos dos hermanos, quiero llamarlo hermanos porque pues somos hermanos de la fe también, hacían o dirigían la obra para poder armar el tabernáculo. ¿Sí? Ellos lo hacían. Ellos decían, a ver, esta va a estar aquí así. Incluso, hermanos, estos decidían en qué posición del sol iba a entrar, o sea, en la posición de cómo iba a quedar el tabernáculo. Ajá. Ellos dos hacían esa grande labor. Y usted dirá, qué tan fácil era armar un tabernáculo. Yo digo que no es cierto, no es fácil. Ajá. Si pudiéramos pensar nosotros ahorita armar una lona, es difícil. Ahora imagínate, y eso no solamente para una lona. Y esto no solamente era, vamos a decir, para una lona, hermanos. Esto era prácticamente todo un les comentaba, vamos a decir como un templo prácticamente en movimiento. ¿Sí? Bien, estos hombres, hermanos, pues lo realizaban y pues estos hombres, el Señor les dio el entendimiento y les dio la sabiduría precisamente para realizar esta labor. Luego entonces, quien realizaba estas labores, pues eran personas o eran hermanos, pues bien, ¿cómo les diría? Pues escogidos por Dios, quiero usar esa palabra. Ajá. Dios escogía a estas personas, ¿para qué? Pues precisamente para que lo hicieran de esa manera. En el capítulo 36 de este mismo libro, hermanos, nos dice cómo era o cómo se tenía que armar este tabernáculo, hermanos. ¿Cómo lo tenían que hacer? ¿Sí? Me tardaría mucho en explicarles cómo lo harían, pero si tienen la oportunidad de dar lectura, hermanos, este capítulo 36 nos dice cómo lo hacían, cómo iban los palos, cómo iban incluso el número de, ¿cómo se dicen, hermanos? El número de estacas, o sea, todo, hermano, tenía un número, y cada cosa que tenía ese tabernáculo, hermanos, tenía un significado. El Señor incluso desde siempre dijo que este tabernáculo era una sombra. Siempre hablan de esa palabra sombra, ¿sí? Siempre hablan de una palabra sombra, es decir, algo que tenía que, si por ejemplo nos remontamos ya después al templo, prácticamente lo vinieron a hacer exactamente lo mismo, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a ver que así tenían ese tabernáculo, hermanos. Tenían exactamente las piezas que tenían que tener. Tenía que tener, pues,
todo en orden. ¿Por qué, hermanos? Porque la presencia de Dios se iba a manifestar en ese lugar, y se manifestaba en ese lugar. Bien, cuando el Señor ordenó a Moisés que lo hiciera, hermanos, armaron, vamos a decir que el primer tabernáculo que armaron, lo vamos a encontrar cuando se terminó, o cuando se hizo. En el capítulo 40, versículo 17 de Éxodo, hermanos. Dice ahí: y así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo, dice ahí, fue erigido. ¿Sí? Vamos a decir que ahí empezó, a partir de ahí se empezó a armar ese tabernáculo, hermanos. Ya estaba puesto, prácticamente estaba listo para que Moisés hiciera pues sus labores sacerdotales. Y recordemos que en ese tabernáculo no podía entrar, ¿qué, hermanos? Nadie no podía entrar. Prácticamente el único que entraba ahí, hermanos, era Moisés. Era el único, ni siquiera Aarón, hermanos. O sea, ni siquiera Aarón, que era sacerdote, no entraba. Solamente entraba Moisés. Pero como leímos en unas líneas antes, hermanos, había un hombre que estaba ahí cerca también. ¿Quién era? Josué, hermanos. Josué. Fíjense qué distinción tenía este hombre Josué, que fue el único de toda esa congregación, que hablábamos de 600,000, sin contar ¿qué? Niños y mujeres. El único que podía estar cerca de ese tabernáculo. Así como cuando Moisés, cuando subió al monte, hermanos, a nadie se le permitió subir más que a ¿quién? A ese Josué también. ¿Sí? Fíjense cómo la presencia de Dios, hermanos, por eso cuando dice bienaventurado al que tú allegares a ti. ¿Sí? Fíjense hasta dónde llegan esas hermosas palabras. Pero bueno, en realidad este tabernáculo, hermanos, vuelvo a insistir, cuando fue construido, caminaban y hacían, el pueblo de Israel pues no se podía quedar quieto. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a la tierra que el Señor había jurado a sus padres. Pero, ¿cómo saber cuándo tener que caminar? ¿Cómo decidían? Pues hoy vamos a ir, decía Moisés, pues vamos a avanzarle. ¿Quién les decía eso? ¿O quién determinaba, pues vamos a caminar o no vamos a caminar? Pues Dios mismo lo hacía, hermanos. Vamos a ver cómo lo hacía, hermanos. Vamos a ver cómo hacía esta grande maravilla nuestro Dios. Bien, vamos a ver el libro de Números, hermanos. Vamos a ver el libro de Números en su capítulo 9. ¿Sí, hermanos? ¿Nos encontramos ahí? El libro de Números, capítulo 9, versículos 15 al 22. Dice así, hermanos: y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y así era continuamente. La nube lo cubría, y de noche la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué, hermanos? Se partían. ¿Qué significa? Avanzaban, ¿sí? Y en el lugar donde la nube se paraba, ¿allí qué, hermanos? Allí alojaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová asentaban en el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban, ¿qué, hermanos? Quietos. Es decir, si la nube, hermanos, posaba o moraba en ese tabernáculo, hermanos, el pueblo de Israel definitivamente se quedaba quieto ahí. No se movía. Asentaban sus tiendas, se acomodaban conforme a sus tribus, porque hasta eso, se acomodaban así como se aparece allá, se acomodaban en sus tribus. ¿Sí? Incluso como son 4 lados, hermanos, 3 y 3, así 3 lados, así se acomodaban. Luego entonces, si la nube se quedaba ahí, hermanos, el pueblo ahí se quedaba. No se movían. Después dice, 19, y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, dice, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Es decir, si la nube se quedaba un día solamente, hermanos, se quedaban ese día. Si al día siguiente ya no veían la nube, vámonos, avanzamos.
¿Sí? Ese era el mandato de Dios en ese momento. Y dice el versículo 20, hermanos: y cuando sucedía que la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al dicho de Jehová alojaban y al dicho de Jehová partían. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado el día y la noche la nube, se levantaban, entonces partían. Y si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, quedáronse sobre él. Los hijos de Israel se estaban acampados y no movían. Mas cuando ella se alzaba, ¿ellos qué? Se movían, hermanos. Fíjese cómo el poder de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios, que ellos miraban, decían, bueno, imagínense usted, vamos a abrir un poquito nuestra imaginación, que estaba la nube, hermanos, usted bien dormidita en su carpa, pues asomaba, pues tenía que asomarse por ver, ¿está la nube o no está la nube? ¿Sí? Incluso los que se paraban, hermanos, para ver si estaba o no la nube, no era cualquier persona, obviamente, tenía que ser el jefe de familia. ¿Sí? Si, por ejemplo, por puro error, hermanos, que saliera su hijo antes que usted a ver la nube, adiós, O sea, no era así nada más de que, pues quiero ver. No, hermanos. Solamente en este caso, los principales, en caso de cada casa o de cada carpa, pues miraban y estaban atentos al mandato de Dios, hermanos. ¿Sí? Esa era la forma en cómo el pueblo pues movía, cómo el Señor se manifestaba, hermanos, en ese momento. Y vamos a ver que Moisés, hermanos, fíjese lo que hacía Moisés en ese momento. Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38, hermanos. Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Dice así, hermanos: entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. ¿Qué significa hinchió, hermanos? Llenó, cubrió, tapó, vamos a llamarlo así, ese tabernáculo todo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué, hermanos? Dice ahí: porque la nube estaba, ¿quién? Sobre él. Y la gloria de Jehová lo tenía, ¿qué? Lleno, dice ahí. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, hermanos. Bien, si nosotros, hermanos, miramos esta grande maravilla de nuestro Dios, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que nuestro Dios protege a su pueblo, hermanos? Lo protegía. En el día dice que lo protegía con la nube, ¿no es así, hermanos? Lo protegía con la nube. Les hacía sombra, vamos a llamarlo así. Y en la noche, cuando era oscuro, hermanos, pues el Señor se manifestaba como ¿qué? Con fuego, hermanos. Nube, fuego, nube, fuego. Nosotros, hermanos, ¿cómo sentimos la presencia de Dios, hermanos? Actualmente, así se manifestaba el Dios a través del pueblo de Israel. Nosotros, ¿cómo sentimos la presencia de Dios? ¿Cómo es en sus días de caminar la presencia de nuestro Dios? ¿Cómo es en su oscuridad o en los tiempos malos? Los tiempos donde a lo mejor se desanima, en los tiempos donde a lo mejor le gana la angustia, le gana la necesidad, le gana, no sé, algo fuerte, hermanos. ¿Cómo siente usted la presencia de Dios? ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Si esa presencia la sentimos como ese fuego ardiente, hermanos. Lo sentimos así, decir, sí, estás conmigo, Señor. Vamos a decir, ya
bajamos el rostro porque ya no podemos a lo mejor ya soportar más, pero sentimos tu presencia como fuego vivo y haces que levantes nuestra cabeza y podamos seguir caminando. Esa es la presencia de Dios, hermano. O en los días buenos, cuando usted camina tranquilamente, de manera apacible, cuando todo va bien, siente esa protección. ¿La siente o no la siente, hermanos? Cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos brinda su protección. Dice que cuando nosotros nos refugiamos en Dios, hermanos, Él nos junta, o siempre, como dice la palabra, siempre nos quiere juntar como la gallina junta a sus pollos. Y nos brinda, nos abre sus brazos para juntarnos, hermanos. De tal manera que no perezcamos. Esta parte de la Escritura nos da la oportunidad y nos muestra que Dios, hermanos, está cerca, muy cerca de nosotros. No está lejos, definitivamente no está lejos, hermanos. Si nosotros queremos alejarnos, Él se va a alejar de nosotros, hermanos. Dios, hermanos, le decía a Moisés, fíjense lo que hacía estas palabras que quiero compartir con ustedes. Números capítulo 10, versículos 35 y 36. Fíjense lo que dice, qué hermosas palabras, de verdad. Dice así: y fue que en moviendo el arca Moisés decía: levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella asentaba decía: vuelve, Jehová, a los millares de Israel. ¿Qué decimos nosotros, hermanos? Cuando usted sale, cuando usted va con la presencia de Dios, ¿qué dice? Señor, que sean dispersados tus enemigos. Y cuando usted sale de su casa, diga: Señor, primeramente tu santo y glorioso nombre, vamos a iniciar el día. Sean dispersados pues tus enemigos. Pero cuando llega a su casa, hermanos, llega, se sienta, dice: Señor, así como hacía este hombre, vuélvete ahora, Jehová. Vuélvete ahora, Jehová. Cuando salimos de este santuario, hermanos, que ya próximo va a ser, ¿qué decimos, hermanos? ¿Cuál es la recomendación que nos hacen? Señor, que tu presencia vaya ¿con quién? Pues con nosotros, hermanos. Que vaya con nosotros. Y no dude que vaya con usted su presencia. No dude que vaya con usted su presencia. No dude que el Señor va con usted caminando a su lado. No dude que el Señor le va a ayudar. Hay veces, hermanos, que el Señor se manifiesta en muchas maneras. Muchas maneras se manifiesta, pero nuestros ojos están cegados, hermanos. Nuestros ojos están ciegos. No podemos ver todavía la maravilla de Dios. Nos cuesta mucho ver la maravilla de Dios. Pero Él está ahí. Él está ahí, hermanos. La presencia de Dios no se va a ir a menos que usted definitivamente diga: no te quiero, Dios. No existes, Dios. Si dice eso, el Salmo es claro. Dijo el necio en su corazón, ¿qué, hermanos? Ay, Dios. No haga eso. No haga eso. Al contrario, hermanos. Busquemos estar en la presencia de Dios para que Dios se manifieste, para que Dios hinche su casa de su espíritu, para que Dios hinche estos lugares, estos atrios de Dios con su espíritu. El rey David dijo: no te alejes de mí, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Lamentablemente, en estos tiempos, hermanos, pues no nos toca ver, o no nos ha tocado ver, llenar nuestro templo de esa nube.
Ya no lo hemos visto. Me parece, a ver si no me equivoco, hermano Gerson, la última vez que esa nube se presentó, se manifestó, fue cuando consagraron el templo, el primer templo. Y dijo que se apartó, ¿qué, hermanos? Así lo dice, ¿verdad? Ezequiel 8, hermanos. Se apartó la gloria de Dios. Se apartó la gloria de Dios, hermano. Y el pueblo de Israel, a partir de ahí, hermanos, a partir de ese momento, hermanos, vino la destrucción de ese pueblo. Vino la destrucción de ese pueblo. Yo no quiero que usted se destruya. Yo no quiero que usted se pierda. No es el deseo. Nunca ha sido ese el deseo, hermanos. Pero si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros nos alejamos de Dios, hermanos, pues vamos a perecer también. Imagínense qué glorioso sería en este tiempo, pues que esa nube estuviera aquí, que hinchara este lugar, que llenara este lugar, hermanos. De verdad que si uno se pone a pensar, esa grande maravilla, no lo podemos ya ver, hermanos. No lo podemos ya ver. Pero lo que sí podemos ver, o lo que sí podemos hacer, es que su Espíritu, o el Espíritu de Dios que nos ha dejado, pues crezca, hermanos. Que ese Espíritu que el Señor nos dejó como consolador, crezca en nosotros también. Que arda en nuestro corazón el deseo de buscar a Dios. Que arda en nuestro corazón, hermanos, el deseo de escudriñar sus Escrituras. Que arda en nosotros el deseo de abrir nuestra boca y proclamar las verdades de Dios. Dice la palabra que aquel que tiene el Espíritu no va a quedarse callado. Y si usted tiene ese Espíritu, hermanos, de verdad que las palabras que están aquí escritas las van a hacer vivas. Estas palabras están vivas, hermanos. Si nosotros pudiéramos, hermanos, comprender y entender que Dios se manifiesta, incluso en las pequeñas cosas, podríamos entender, hermanos, entonces, que el Señor lo tenemos aquí. Aquí está el Señor, hermanos. Cada uno de nosotros en este tiempo tiene una responsabilidad grande. A Moisés le fue dicho que armara ese tabernáculo. A usted, hermanos, el Señor le dio una bendición grande, que es un hogar. ¿Sí? Les dio una casa. No la construya una taberna, mejor construya un tabernáculo en esa casa. En su hogar construya un tabernáculo, no físico, sino más bien un tabernáculo espiritual, en donde en ese tabernáculo que usted haga, hermanos, nunca falte la presencia de Dios. Que en ese tabernáculo, hermanos, esté siempre la presencia de nuestro Dios. Paz a vosotros, hermanos.